Bien, buenos días. A continuación vamos a desarrollar el siguiente escenario, que viene a ser el enrutamiento, pero ya en una red de dominio. Como ya hemos venido trabajando y tenemos ya un enrutamiento LAN como workgroup, vamos ahora a ver de qué manera nosotros podemos migrar esta red a una red de dominio. Para ello, lo único que tendríamos que hacer sería nuestro primer servidor convertirlo en un controlador de dominio. Como puedes apreciar, nos dice por acá cambiar el nombre, que sería srbs01, y colocar como nombre de dominio datacenter.com. Veamos. Me voy al primer servidor. Primero le cambio el nombre de la solapa superior. En la pestaña, botón derecho Settings. Por acá Options y acá le cambio de nombre. Bien. Voy a ponerlo en modo full. Seguidamente le cambio de nombre interno. Y por último, voy a modificar la configuración de la tarjeta red. Para crear un dominio, la teoría me dice que el IP tiene que ser igual o se debe repetir en el DNS server. 200.200.150 y 200.200.150 por acá. Le doy OK. Por acá OK. Cierro y ahora sí reinicio mi equipo. Para que se actualicen los cambios como el de cambiar el nombre del servidor. Listo, ya reinició, me autentico. Verifico primero que el nombre del equipo esté correcto, que sea un grupo de trabajo y que tenga la dirección IP correcta. Seguidamente instalo mi servicio de directorio de App Directory. Me voy a Manage, agregar roles y características. Por acá siguiente. Siguiente. Verifico que el nombre y el IP esté correcto. Le doy siguiente. Y marco el rol App Directory Domain Services. Marco el check. Y me dice que previamente a ello se tienen que instalar las siguientes herramientas. Le doy a agregar características para que instale las herramientas. Por acá siguiente a todo ya. En esta primera parte lo que está haciendo es instalando archivos denominados binarios, que no es otra cosa más que archivos que van a permitir en una segunda etapa la configuración y seguidamente la instalación de las herramientas necesarias que va a necesitar el directorio activo. Bien, una vez que ya lo instaló, le doy Close. Y vamos a darnos cuenta que en la bandera de notificaciones va a aparecer ese triángulo. Cada vez que veas un triángulo de este color y con ese signo de admiración, quiere decir que has realizado la instalación de un rol, pero falta concluir la configuración de este servicio. Clic allí y vas a donde dice promover este servidor a un controlador de dominio. Le das clic. Bien, sale esta ventana donde dice implementación de la configuración y está marcado por defecto en la primera opción. La primera opción dice agregar un controlador de dominio a un dominio existente. Esta primera opción se refiere a la creación de un servidor de dominio secundario o backup o adicional.
Y para crear un secundario, un backup o un adicional, tiene que existir el servidor de dominio principal o el primary, que en este caso todavía no existe. La segunda opción dice agregar un nuevo dominio en un bosque existente. Esto de acá lo que hace es crear un subdominio o lo que también se conoce con el nombre de un árbol. Y la última opción dice agregar un nuevo bosque. Cuando no existe una red de dominio y es una red workgroup, al crear tu principal o tu servidor de dominio principal, estás creando recién el bosque. Y te pide que pongas el nombre del dominio raíz o el nombre del bosque. Según el diagrama, me piden datacenter.com. Le doy siguiente. A continuación acá, en la siguiente ventana te pide varios valores. Por ejemplo, si abro el combo, aparece desde Windows Server 2008 hasta Windows Server 2016. ¿Esto a qué se refiere? El nivel funcional. Se refiere a cuál va a ser la versión del sistema operativo del siguiente servidor controlador de dominio. Ojo, del siguiente servidor controlador de dominio. Quiere decir que si yo acá marco o lo dejo en Windows Server 2016, necesariamente el siguiente servidor de dominio que instales tiene que ser a partir de Windows Server 2016. Si yo marco Windows Server 2012, el siguiente servidor de dominio que yo instale tiene que ser Windows Server 2012 como mínimo. Puede ser 2012, puede ser 2012 R2 o Windows Server 2016. Si yo instalo un dominio en una empresa y no existe una persona que me dé el dato de qué sistema operativo colocar, a ver, se asume que si yo pongo Windows Server 2008 es porque sé que existe una versión, una licencia de Windows Server 2008. Si yo marco Windows Server 2012, sé que existe una licencia de Windows Server 2012. Si yo no sé o no tengo quien me dé ese dato, dejémoslo en la más baja. ¿Por qué? Porque si lo dejo en la más baja, yo puedo seguir subiendo de nivel funcional. Pero si lo pongo en nivel funcional superior, o sea en 2016, yo no puedo ir bajando. Bien, seguidamente te dice que se va a instalar un DNS. Esto es lógico, siempre ocurre esto. En la teoría, a partir de Windows Server 2000, que se podía instalar un dominio, siempre te decía, el DNS se integra al directorio activo. Todos los equipos que van a estar conectados o amarrados a este dominio se conectan a través del DNS server. Por ello el DNS es importante y por ello siempre en el controlador se va a instalar tanto el directorio activo como los DNS. Debajo dice que también se va a habilitar el Global Catalog. El Global Catalog es una herramienta que dentro de sus múltiples funcionalidades permite que el servidor pueda autenticarse, es decir, los usuarios puedan autenticarse. Si yo no marco esta opción, nadie va a poder autenticarse dentro de la red. Y la última opción que está desactivada es la opción de RODC. RODC, como su nombre lo lee y lo dice, Read Only Domain Controller. Este vendría a ser un servidor de dominio de solo lectura. Microsoft crea los RODC a partir de Windows Server 2008 y pensando en que sean implementados en oficinas remotas o descentralizadas o sucursales. No está creado para que uno lo implemente en una oficina principal. ¿Qué determina que yo envíe una sucursal o una oficina descentralizada un servidor de dominio de solo lectura? A ver, si nosotros sabemos que en esa sucursal o en esa oficina remota o descentralizada no existen administradores de red, simplemente mando un servidor de dominio de solo lectura. La pregunta adicional sería, ¿y por qué debería mandar uno de solo lectura? Pues para efectos de autenticación, para que los usuarios de esa sucursal se autentiquen en su propia sucursal y no estén viajando a través de la red WAN para autenticarse en la oficina principal. Porque si no, esto va a permitir que se genere tráfico en la red. Si yo sé que en esa sucursal existe un administrador de la red, lo configuro como un dominio de lectura-escritura simplemente, ¿no? Y por acá te dice que pongas una clave del modo DSRM. El modo DSRM viene a ser un modo que yo debo de ingresar cada vez que quiero recuperar mi servidor de dominio ante una caída.
y obviamente lo voy a recuperar si tengo previamente un backup. Vas a colocar una clave y esta clave debe tener complejidad. Entonces, para ingresar y recuperar tengo que ingresar a modo a prueba de fallos. El modo a prueba de fallos carga tal como ingresas a un cliente. Mientras reinicia tu servidor, vas pulsando la tecla F8. Una vez que carga, aparece una pantalla negra con varias nomenclaturas o leyendas, y una va a decir ingresar en modo prueba de fallos o en modo DSRM. Al ingresar esa opción, va a cargar tu máquina o tu servidor y va a aparecer el usuario administrator y el password que tengamos acá. Bien, pongo un password con complejidad. Confirmo, le doy siguiente. Por acá siguiente me habla de la delegación del DNS, que lo configuramos después. Acá debe detectar el NetBIOS. ¿Esto a qué se refiere? A ver, los protocolos de comunicación antiguos con los cuales trabajaba Windows era el NetBIOS, que utilizaba un protocolo llamado NetBIOS, que lo utilizaban los Windows NT, los Windows 95 y los Windows 98. Asimismo, aplicaciones antiguas, es decir, lenguajes de programación, utilizaban el protocolo NetBIOS. En la actualidad, el protocolo de comunicación más usado es el TCP/IP. Al poder trabajar con NetBIOS, Windows Server te dice que está preparado para trabajar con sistemas operativos antiguos para que sean miembros del dominio, y también te dice que está preparado para trabajar con aplicaciones que hayan desarrollado con lenguajes de programación antiguos. Captura siempre la palabra, en este caso Data Center, le da siguiente. Por acá la ruta de dónde se va a instalar, le da siguiente. Acá te muestra todo lo que has seleccionado en memoria, le da siguiente. Y acá va a validar que todos los prerequisitos que hayas escrito estén correctos. Vamos a ver. Si está correcto, va a aparecer en la parte superior un rectángulo con un círculo de color verde. Ahí está. Te dice que todos los prerequisitos han pasado satisfactoriamente y que le des clic en Install para empezar la instalación. Le das Install. Y ahí lo que nos queda es esperar. Una vez que acaba la configuración del dominio, va a reiniciar el servidor. Y al reiniciar ya estará creado el dominio. Vamos a ver. Nótese que ahí te dice que va a cerrar sesión y que va a reiniciar el equipo. No tengo que decirle nada y automáticamente lo reinicia. Una vez que lo reinicie, el dominio ya estará creado y lo único que nos queda hacer son pruebas simplemente.
Bien, esto es normal que demore a la hora de cargar porque ya está inicialmente actualizándose la primera vez que reinicia los servicios de directorio de un controlador de dominio. Veamos, mientras va reiniciando, ¿qué debo de hacer para completar con la migración de toda esta infraestructura que antes era enrutamiento LAN Workgroup a una red de dominio? Como ya tengo mi controlador, este servidor y este cliente tienen que ser miembros del dominio y este cliente también miembros del dominio. Para eso, luego voy a ingresar a cada uno de estos equipos y voy a hacer ping a datacenter.com y ping a 200.200.150. Me voy a dar cuenta que cuando lo haga ping por IP, sí va a llegar. Primero porque los dos están en la misma subred. Desde acá también va a llegar porque el enrutamiento ya funciona. Pero cuando haga ping a datacenter.com, ahí lo que va a hacer es hacer una consulta al DNS. Inicialmente los tres equipos no van a responder el DNS. ¿Por qué? Porque habría que agregar en el DNS server preferido en cada uno de ellos el 200.200.150. Por otro lado, el router jamás va a poder hacer ping a datacenter.com. ¿Por qué? Porque el router no tiene configurados los DNS. Tampoco se les debe colocar, porque el router no va a resolver consultas. Lo único que va a hacer es servir como encaminador de paquetes o enrutador de paquetes, nada más. Veamos. Sigue aplicándose. Vamos a ver. Bien, ya está. Me autentico. Mira autenticarme. Ya aparece Datacenter /administrator. Me autentico. Hasta ahí a la hora de autenticarme puede ser que me esté logueando en un servidor miembro del dominio, no necesariamente en un controlador. Y a continuación voy a hacer las siguientes pruebas. Lo primero, abres un command prompt o un cmd. Seguidamente vas a hacer ping al dominio, ping a datacenter.com. Y si me responde, quiere decir que el DNS está funcionando de manera correcta. Asimismo, puedes hacer un netdoom query fsmo. Con eso que estás haciendo, estás preguntando
a la base de datos del directorio activo quién es el servidor de dominio principal o el primary. Y te debe mostrar los 5 roles con los cuales tiene todo controlador de dominio, apuntando al mismo servidor, en este caso a este nombre de servidor. Ahí está, los 5 roles. Bien, seguidamente vamos a verificar local server y acá ya aparece domain y el nombre del dominio. Si me voy a la tarjeta de red, debe haberlo cambiado o modificado a 127.0.0.1. Este es el IP de loopback o localhost. Siempre ocurre la primera vez que tú lo configuras un controlador de dominio. Esto es algo normal. Si deseas lo dejas así o si deseas lo cambias a 200, 200, 100, 50. Ya no lo va a cambiar, solo lo cambia la primera vez. Listo. Por otro lado, verificar que aparezcan estas herramientas dentro de Tools: App Directory Administrative Center, Domain and Trust, Module for Windows PowerShell, Sites and Services y Users and Computers. Y DNS. Para culminar con la configuración del del servidor de dominio, debo de ingresar al DNS. El DNS lo conforman dos zonas: la zona de búsqueda directa o Forward Lookup Zone, que se configura de manera automática, observa, que es el cual va a permitir las consultas directas. Es decir, cada vez que alguien pregunte por el nombre de un equipo, él va a redireccionar al IP. Y luego se tienen que configurar las inversas. En las inversas, como vemos, no está creado de manera automática. ¿Qué se almacena en la inversa? Los segmentos de red en los cuales trabajamos. Según este escenario, tenemos dos. Vamos a crearlos. Botón derecho, nueva zona, siguiente. Tipo de zona, primaria. ¿Cuándo voy a utilizar una zona primaria? Cuando trabajo con la configuración del primer DNS de la red. En este caso, de un servidor de dominio principal. ¿Cuándo voy a usar la zona secundaria? Cuando configuro el segundo DNS hacia adelante en la red. ¿Y cuándo voy a configurar la zona auxiliar o stub? Cuando trabaje en una infraestructura, por ejemplo, de DMZ. Es decir, cuando tengo un firewall e implemento en una institución y trabajo tanto con la red LAN, red WAN y DMZ, quiere decir que en esa red voy a colocar todos los servidores que tengan data para que estén más protegidos dentro de la red. Y esa zona desmilitarizada o DMZ necesita tener un DNS para que haga la resolución de nombres. Pero un DNS básico, es decir, que tenga solo los registros NS, SOAT y host. Bien, lo dejo en primary. Siguiente. Siguiente por acá. IPv4. Siguiente, y me pide que ponga el primer segmento de red. 200, 200, 100. Siguiente todo y finish. Ahí ya se ha creado. Voy a crear nuevamente mi segunda zona de búsqueda inversa, que en este caso es la 10, 10, 10, 10. Siguiente todo y finalizar. Listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Irme a la 100, 200, 200 y crear mi registro inverso, en este caso el PTR. ¿De quién? Del único host que existe. Y el único host que existe hasta el momento es el del controlador de dominio. Me ubico entonces por acá, botón derecho PTR, que es el nombre del registro inverso. Y le digo, quiero crear el registro inverso del 50. Me ubico por acá, le doy Browse. Ingreso a la zona de búsqueda directa o Forward. Ingreso a la zona datacenter.com. Y ahí debo de ubicar el nombre del servidor. Ahí está. Le doy OK, marco el check y luego OK. Ya se creó su inversa. Quiere decir que de ahora en adelante, cada vez que yo agregue un equipo al dominio, se va a crear acá en su directa un host A y acá, dependiendo la red en la cual esté el equipo, su PTR. Esto de manera automática. Bien, ahora nos vamos al servidor 2 y vamos a verificar. Lo primero, ping al primer equipo, que es el controlador de dominio ahora. Por TCP/IP llega, eso es correcto. Ya estaba funcionando desde la elaboración de mi red con enrutamiento LAN. Ahora voy a hacer ping a datacenter.com. Y como vemos, perdón, está mal escrito, no llega. Y no llega pues simplemente porque debemos de colocar la dirección IP
del servidor de dominio como DNS preferido, porque la comunicación es a través del DNS. Veamos, ping datacenter.com. Ahora sí detecta el dominio, y si detecta el dominio ya lo puedo agregar al dominio, y si lo agrego al dominio ya lo estoy migrando de este servidor de workgroup a dominio. Veamos, clic en workgroup, change member of domain, y acá colocaré datacenter.com. Le doy OK. Me va a pedir usuario y password. El usuario va a ser administrator y el password soporte. Me debe salir bienvenido al dominio datacenter.com. Le doy OK. OK. Close. Restart. Listo. Me voy al cliente 1 ahora y hago la misma prueba. Bien, no se puede. ¿Qué debo de hacer? Colocar el IP del DNS. Ya responde el dominio y ahora sí lo agrego al dominio. Settings, Accounts, Access World Schools, Connect. Bueno, esos dos equipos han estado dentro de su propio segmento de red. Luego vamos a verificar el cliente 02, que también lo va a poder agregar al dominio, a pesar que esté en otro segmento, por el hecho de que el enrutamiento LAN ya está funcionando. Y acá voy a la última opción. Y me debe pedir que agregue el dominio al cual quiero pertenecer. Datacenter.com. Usuario, administrator y el password soporte. Me dice qué tipo de cuenta es. Voy a elegir que es cuenta administrator. Siguiente, me va a pedir reiniciar. Listo. Por último, me voy al cliente 02. Hago la misma prueba. Ping a datacenter.com. No llega, y eso es porque debo de agregar el IP del DNS. Así está en otra subred, igual lo va a agregar. ¿Por qué? Por el hecho del enrutamiento. Ahí está. Y ahora por último lo agrego al dominio. Es indistinto colocar mayúsculas o minúsculas. Yo le pongo en mayúsculas para una mejor visualización. Tipo de cuenta, administrator. Siguiente, me pide reiniciar. Listo. Con esto ya tengo un controlador de dominio
El servidor 01 es miembro del dominio, el cliente 01 también y el cliente 02 también. Antes de concluir, ¿qué vamos a hacer? Regresamos al servidor de dominio, actualizamos el DNS y voy a verificar los registros de la zona de búsqueda directa. Observa. He agregado el equipo server 02 como miembro del dominio, se ha agregado el registro host, el cliente 01 y se ha agregado el registro host. El cliente 02 aún está reiniciando. Veamos la zona de búsqueda inversa. En la 10, ahí está el 10 del cliente 02, se ha creado automáticamente. Y en la 200 se ha creado el servidor 02, que es el 51, y el cliente 01, que es el 200.200.110. Bien, esperando que este video haya sido de su agrado, recuerda, esta es la migración de una red workgroup a una red de dominio. Nos quedamos ahí hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y muy buenos días.